Bendecidos con toda bendición. Un saludo muy especial a todos los que Dios tenga bien de poder llevar esta transmisión que queremos sacar adelante respecto a un versículo, ¿sí? Muy poco conocido, sobre todo en el sistema religioso o en la mente en sombra, ¿no? En la mente que no puede haber percibido algunas profundidades de la sabiduría oculta que presenta el apóstol Pablo al salir de ese estado de niñez y cuando comienza a honrar su ministerio que él dice que es en los gentiles. Esto, cuando comienza a honrar su ministerio, pues algunos problemas le dejaron de suceder tan abruptamente y pudo comenzar a desarrollar más a lo que había sido llamado por Dios. Y el versículo que le voy a hablar hoy es un versículo contundente, un versículo que nos revela el poder del sacrificio perfecto en la cruz y bueno, lo tenemos ahí como título, es Hebreos 2:14, ¿sí? Y comienza diciendo que los hijos participaron de carne y sangre. De una vez ya nos comienza a alumbrar algo poderoso, y es que los hijos eran hijos antes de participar de carne y sangre, ¿sí? Es ahí donde entra los conocí desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de que tuvieran cuerpo. Los que conocí, los que escogí, los que predestiné, los que van a oír mi voz y me siguen, ¿sí? Entonces dice que los hijos participaron de carne y sangre y que él también participó de lo mismo. Bueno, somos espíritu y participamos también de lo mismo, siendo Jesús un mismo ser, un mismo organismo vivo, glorificado, siendo Dios manifestado en este cuerpo. Entonces, él también participó de lo mismo. Sabemos que la venida o la aparición de Jesús tiene que ver con propósito, ¿no? Por ahí Romanos nos dice que vino bajo la circuncisión de mujer, bajo la ley, para cumplir lo que es verdad, ¿sí? Hasta la cruz. O sea, para cumplirle todas las promesas que le hizo a los padres por medio de los profetas, para darle cumplimiento a la ley, llevarla hasta la cruz y resucitar en gloria y establecer pues la ley que siempre ha sido, que es la ley del Espíritu, y darle fin a esta ley añadida que fue la que se le fue dada por medio de Moisés al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que estar, como le dijera, que todo tenía que estar encerrado en pecado y la ley es poder del pecado. Siempre queremos pues hacer ese trazo de lo que significa la ley del Espíritu, ¿sí? Eterno, el cual pues se nos ha sido concedido conocer, se nos ha dejado conocer que hemos sido escogidos desde antes de participar de carne y sangre, antes de que se hubiese creado el primer cuerpo visible, ¿sí? Este cuerpo que Job le llamó, me vestiste de carne y de huesos y de coyunturas, o sea, le llamó un vestido, porque el cuerpo original es el cuerpo que está envasado en este recipiente temporal del cual Dios nos ha vestido, pero vendría siendo como un velo, ¿no? Pero conociéndonos como fuimos conocidos, sabemos que nuestro ser integral es espiritual y es Dios en sí mismo manifestado en este cuerpo molecular visible. Ahora, dice que esa venía con propósito para cumplir todos los requerimientos que eran de esa ley, ir hasta la cruz, morir y resucitar. Y dice más adelante de ese versículo
dice que él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Y esto es al diablo. Entonces este versículo no solo te está diciendo que eres hijo antes de estar en este cuerpo visible y que eres conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, conocido, o sea, a los cuales conocí. ¿Qué quiere decir? Conocí, que Él se conoció a sí mismo en cada uno de nosotros y estamos en este tiempo pudiendo entender, pudiendo manifestar, pudiendo tener por su misericordia, tener la posibilidad de comprender los misterios de lo que es Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, en otro lugar dice que si yo conozco todos los misterios y me sé todas las profundidades del conocimiento, pero no tengo amor, pues no tengo nada. Entonces, tendremos que hablar del amor, ¿sí? Del amor de Dios. El amor de Dios es profundo, profundo. El amor de Dios no compete en comportamiento. Él no, no es que no le interese qué hagas o qué no hagas. Lo que pasa es que Él no mira qué haces y qué no dejas de hacer, sino Él te ama por lo que eres. Y tú eres su mismo ser, o sea, tú eres Dios en sí mismo, por eso como te conoció como hijo antes de participar de carne y sangre, porque la carne y la sangre viene siendo el vestido temporal que te ha dado, pero tú eres un espíritu eterno que habita un cuerpo temporal para que Dios tenga una experiencia por ejemplo, el propósito es que tú no sufras de amnesia, que recuerdes quién eres en la eternidad y vivas conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? Dice Romanos 12, para poder confirmar, ahí no dice para buscar la voluntad de Dios, sino para poder confirmar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando usted confirma algo es porque usted ya lo conoce de antemano. Por eso te estoy diciendo que Dios te llama hijo y ya eres hijo antes de participar de un cuerpo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice, y ahí conoceré como fui conocido. Entonces de eso se trata, de que la reconciliación del entendimiento nos haga recordar por el Espíritu que nos recuerda todas las cosas, cómo éramos conocidos en Dios, pues éramos el mismo. Eso es todo lo que el hombre anda buscando, ¿sí? El propósito es ese. ¿Por qué? Cuando tú sabes que tú eres Dios en sí mismo, ¿sí? En este cuerpo visible que tiene algunas limitantes, ¿sí? Por ejemplo, de la caducidad del cuerpo, ¿no? 100 años, 80 años, ¿sí? Pero tienes que saber y recordar en la eternidad, en tu memoria espiritual, en la mente de Cristo, que tú eres Dios manifestado en este cuerpo y Dios está teniendo una experiencia de lo que es una expresión de su vida aquí en la tierra. Por eso él dice que el cuerpo de Cristo son muchos miembros, ¿sí? Que son un solo cuerpo, muchos miembros y un solo espíritu en cada uno de ellos. O sea, es importante, ¿por qué? Porque Dios no nos ve separados. ¿De qué nos salvó Dios o de qué nos sanó? ¿Sí? ¿De qué nos sanó? De que nosotros creyésemos que estábamos separados de Dios. De eso nos sanó, nos salvó. ¿Sí? Porque para Dios nunca hemos estado separados de Él. Por eso el gran engaño de la religión, ¿sí? Que se viste como luz, pero no es luz. Hablamos de toda clase de religión, ¿sí? Religión tradicional católica, evangélica, denominacional, pentecostal, luterana, póngale el nombre que le ponga, de todos esos títulos que tiene Babilonia en la frente, ¿sí? Y de todas esas maneras, el engaño principal es que te hagan buscar a Dios por fuera de ti mismo. Ese es el engaño, que te digan que está en algo simbólico, en algún rito, a través de ciertos sacrificios y maltrato al cuerpo, a través de unas creencias dentro de templos hechos por mano de hombres, donde Dios claramente siempre ha dicho que no habita, ¿sí?
Él habita en el templo hecho por Él. Y el templo hecho por Él, pues, le dio un cuerpo temporal para Él habitar. Así que este engaño ha servido para un disfraz de una mentira, ¿sí? Porque Dios está en ti. Ese es el principio del conocimiento que estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades, que Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros, y cuando tú recibes ese conocimiento de que Cristo está en ti, se te crea una esperanza, ¿sí?, que luego se pasa a ser una realidad, porque la esperanza era esperar que Cristo estuviera en nosotros y ya está en nosotros. Entonces ahora vivimos la realidad de su vida, la realidad de ser su misma vida expresada en este cuerpo y que refleja el amor, ¿sí? El amor refleja el amor de Dios, ese amor en el que tú tienes que saber lo siguiente. Este versículo que estamos diciendo que es poco conocido porque no conviene enseñarlo en la religión. Este versículo no conviene enseñarlo a la religión porque es contundente, como le dije antes, y nos dice que somos hijos antes de participar de carne y sangre. Luego nos dice que Él también participó de lo mismo. ¿Ese Él quién es? Jesucristo, Dios. Sabemos que Dios es uno y es Jesucristo. O sea, Dios se proveyó un cuerpo para participar de carne y sangre, y por medio de su muerte, esto sí ya tiene una fecha, el Evangelio es un hecho consumado en la eternidad. Es un hecho que, según la realidad, hace 2000 años hubo un sacrificio perfecto. Entonces ahí fue su muerte. Entonces dice que en su muerte destruir, qué tremendo, por medio de su muerte destruir, ¿sí? En otro lugar habla y dice que también cuando fuera su muerte, Él iba a destruir el pecado en un solo día. O sea, el día de su muerte iba a destruir el pecado en toda la tierra. O sea, nos está diciendo dos cosas. Uno, destruyó el pecado en un solo día en su muerte. O sea, no hay pecado hace 2000 años en la tierra, ¿sí? Segundo, dice que el propósito en este versículo, que el propósito era destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, Satanás hasta el día que Jesucristo murió tenía el imperio de la muerte. Tenía tiempo pasado antes de la cruz. Ya no lo tiene. ¿Sí? Ya no tiene ese imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque él también fue destruido para destruir el que tenía. ¿De quién está hablando? De Satanás, el que se opone a todo lo que huele a Dios. ¿Sí? Ya fue destruido. ¿Qué te está diciendo Dios? Mira, yo te amo tanto que destruí el pecado, perdoné tus pecados, destruí el enemigo tuyo que te hacía pecar, y quiero que hoy lo entiendas. ¿Sí? Quiero que hoy lo entiendas. Mira lo que dice Romanos 6, 6 y 7. Romanos 6, 6 y 7 dice que el hombre de pecado, ¿sí? El hombre de pecado está destruido, está muerto. Ahora, ¿qué siente un muerto? Estamos hablando de ese hombre de pecado que siente deseos engañosos en la mente y mala conciencia de hacer cosas indebidas, ¿sí? Pero si está muerto, si tú comprendes que estás muerto por medio del sacrificio perfecto en la cruz, que estás muerto, y si lo entiendes hoy, tienes que entender que no es hoy que estás muerto desde el sacrificio. O sea, hace 2000 años estás muerto al pecado, ¿sí? Está muerto. Y el que lo causaba está muerto, destruido. La palabra destruir significa aniquilar para siempre, ¿sí? Y sin memoria. Entonces, aniquilar para siempre es destruir algo sin rastro, ¿sí? Esa fue la suerte de Satanás. Destruido para siempre y sin memoria. ¿En cuál mente no tiene memoria Satanás? Que Dios no se acuerda en la mente de Cristo. Por eso Él no tiene memoria de tus pecados, porque dice, jamás me acordaré de tus pecados. Entonces, la gente se acerca y todos los días en ese por mi culpa, y Dios ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque Él dijo que no se iba a acordar, y Dios no es hombre para mentir.
No se está acordando. Entonces cuando tú vas ahí, Él ya te perdonó. Lo que tiene que hacer es reconciliarte. A ver, la palabra reconciliar es que antes estuviste conciliado. ¿Sí? Tuviste una separación y fue en el entendimiento, porque la salida del paraíso o la caída del Edén no fue más sino que te sacaron la mente de Cristo y comenzaste a crear la mente natural del hombre común, del hombre que no se conoce según Dios, sino se conoce según que le dieron un nombre terrenal, nace de unos padres biológicos, sabiendo que nuestro verdadero Padre es Dios, al entender la revelación. Eh, y estás acondicionado a una vida de un sistema llamado mundo, ¿sí? De un sistema llamado mundo, que tiene un espíritu de enseñanza en el sistema llamado mundo, que no es diferente al espíritu de la religión llamado el de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión dice que Satanás anda como león rugiente. Esto lo escribió el apóstol de la circuncisión, Pedro, ¿sí? Al no creer la verdad de que Jesucristo destruyó a Satanás por medio de la cruz, él escribe unas cartas que se añadieron después de que el apóstol Pablo fue quitado de en medio, y comienza a decirle a los que Pablo ya le había dicho que Satanás fue destruido por medio de la cruz, así como dice Hebreos 2.14, el versículo que hoy estamos tratando, que no conviene que la religión enseñe, ni que ningún religioso o contaminado con los apóstoles de la circuncisión quiera oír esto, porque se le daña el negocio, se le daña el engaño que ha venido hablando, se le daña, si lo hace por ganancia deshonesta, se engaña. Si es por ego, para llevar a cabo de que yo sí venzo, también se le cae. Si es por competencia, también se le cae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay Satanás hace 2000 años, hace más de 2000 años. No hay pecado hace más de 2000 años. Entonces, ¿por qué tú te preguntarás? No, bueno, mira, pero yo entonces he hecho algunas cosas indebidas, espaldas a Dios, y bueno, me siento triste, sí. Bueno, tú vienes de caer en el engaño que Pedro predicaba, en que Satanás anda como león rugiente, de que, como Pablo advirtió, de que habían lobos que no perdonarán al rebaño. Entonces son personas que siguen hablando de pecado y usted sigue arrepintiéndose por mi culpa, por mi gran culpa, o si va a culto, al sistema evangélico, que no se le puede llamar iglesia, sino sinagogas, en este caso de Moisés, porque enseñan lo que enseñaba Moisés, o sinagogas de Satanás, porque le dan vigencia a Satanás, le dan vigencia al pecado, le dan vigencia a las maldiciones, le dan vigencia a los demonios, y le dan vigencia a una serie de cosas que la cruz ya destruyó para siempre. Ahora, este versículo contiene una verdad rotunda, una verdad destructiva para la religión, que es la misma circuncisión. Esta verdad es que eres hijo desde antes de participar de carne y sangre. Eres escogido y eres predestinado para que esta palabra hoy, por medio de este servidor tuyo, que tiene identidad de Jesucristo, identidad de vida eterna, y que es hijo también desde antes de participar de carne y sangre, antes de la creación, y que fuimos conocidos por Dios, te está haciendo recordar. ¿Sí? Satanás fue destruido en la cruz. El pecado fue destruido en la cruz. ¿Sí? La mente de Cristo no tiene memoria de lo que ya destruyó, porque ella no es transgresora hacia sí misma. Los hombres son los que son transgresores y los que siguen evangelio de hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la palabra de Dios en el nuevo pacto? La sabiduría oculta de las cartas del apóstol Pablo, que fueron predicadas por Jesucristo directamente a él en sí mismo, y reveladas el misterio por Jesucristo mismo. Entonces esa es la palabra de Dios en el nuevo pacto. 14 cartas, y dentro de esas 14 cartas está oculto todo esto que te estoy diciendo, que se llama la sabiduría oculta, la cual solo reciben y hablan los que han alcanzado madurez.
¿Y qué es la madurez espiritual? Cuando ya tú no te percibes con Dios por fuera, sales del engaño de ver a Dios por fuera y tú sabes que Dios eres tú mismo porque está dentro de ti. Entonces, Dios te dio una posición que se llama en Cristo y el que está en Cristo es Cristo. O sea, ya te comienzas a conocer como había sido conocido, lo que el apóstol se le reveló, dijo, y ahí conoceré como fui conocido. ¿Y cómo fuiste conocido? Como Dios mismo en la tierra. O sea, Dios es un espíritu eterno que creó un cuerpo y al ingresar su espíritu, el cuerpo tuvo amnesia y tuvo que comenzar a recordar que él mismo era Dios. Por eso Adán andaba antes de la caída en perfección y luego se fue de picada porque no recordó completamente quién era, ¿sí? Y comenzó a desobedecer. Esa desobediencia hizo que el hombre se sintiera separado de Dios, pero fue enviado Jesús a decirte, mira, tú y yo, siendo uno, somos el mismo. Es el propósito de toda la existencia. Yo me acuerdo cuando tenía algunos años antes, ¿sí?, que me la vivía preguntando porque tenía ciertas malas costumbres y me vivía preguntando cuál será mi propósito, ¿sí? Y resulta que el propósito es recordar que uno mismo es Jesús en la tierra. Jesús resucitaba en gloria, ¿sí? Ya venciendo, habiendo vencido, siendo más que vencedor, limpio, justo, redimido, justificado. ¿Y por qué? Porque el evangelio de Jesucristo hombre en la tierra, la identidad que somos cada uno de nosotros y que queremos que todos adquieran esa identidad para que sean subidos al conocimiento pleno de Dios, es presentar a todo hombre perfecto, ¿sí? Yo no puedo presentar a todo hombre perfecto diciéndole que es maldecido. Yo no puedo presentar a todo hombre perfecto diciéndole, mira, tienes a Satanás adentro. Yo no puedo presentar a todo hombre perfecto diciéndole que tiene demonios. Yo no puedo presentar a todo hombre perfecto diciéndole que tiene pecado. ¿Sí? Yo tengo que presentar a todo hombre perfecto diciéndole que de la misma manera que Adán, allá en el principio, desobedeció y por ende entró el pecado y por ende la muerte, y la muerte pasó a todos, y todos los que nacieron antes de la cruz estaban en muerte. Por eso la escritura dice a través del apóstol Pablo, y la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, ¿sí? Entonces esa muerte espiritual que tenía el hombre antes de la cruz, no tuvo la culpa ese hombre, tuvo la culpa Adán, pero tú no supiste, ni conociste a Adán, ni viste el rostro de Adán, simplemente te dijeron, mira, Adán te entregó a muerte. Y tú no tuviste la culpa, no le dijiste, mira, vamos a hacer esto indebido, desobedezcamos, no. Entonces, tú siendo inocente de lo que hizo Adán, él te hizo culpable. Ahora, de la misma manera quiere decir, el que cambia la manera no está predicando el evangelio de la gloria. De la misma manera que todo hombre es perfecto, es porque Jesucristo, nosotros mismos en el cuerpo Jesús, obedeció hasta la muerte de cruz, y resucitó y nos hizo perfectos a todos con un solo sacrificio para siempre. Eso es de la misma manera. El que cambie la manera no es verdadero. El que cambie la manera por algún sacrificio, por algún... No. Hay un solo sacrificio que pagó el precio. Hay un sacrificio perfecto que es perfecto para Dios y para todos sus hijos, porque con ese solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Ahí no dice que perfectos para una semana menor que se celebra dentro de poco, de acuerdo a las fiestas paganas judías, que ya no tienen nada que ver con Jesucristo resucitado, ¿sí? Sino perfectos para siempre, porque somos la congregación de los espíritus hechos perfectos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo perfectos, porque somos Él mismo. Dios no se ve imperfección en sí mismo. Por eso Él te salva hoy diciéndote, bueno, ya te salvó hace tiempo, pero hoy te recuerda que te salvó de que te veas separado de Él. Tú y Él son uno. Él nunca te ha visto separado. El hombre es el que vio la separación de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero no fue tu culpa, ¿sí? Mire cómo dice el apóstol Pablo cuando entendió esto. Él dice,
eh, el pecado que yo cometí no lo hice yo, sino el pecado que moraba en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, él estaba reciente, había pasado la cruz del Calvario, habían pasado pocos años. Ya en este momento no hay pecado. ¿Y por qué decimos que no hay pecado? Porque usted, si se conoce según la carne, usted dice, no, mire, yo hago esto, tengo familiares en tal condición, esto, lo otro, pero lo que están es en deseos engañosos y de mala conciencia. ¿Qué hay que hacer? Sacarlos de esa mala conciencia, primero decirle que Dios ya los perdonó. Es tremendo. La gente, mire, a mí me sucedía algo en la carne cuando no tenía alumbrado el entendimiento por Dios. Yo me arrodillaba y lloraba y hacía un charco de mocos y lágrimas y pareciera que no iba a parar, ¿no? Y resulta que yo lo que estaba era compungido porque yo me paraba y seguía haciendo lo indebido, ¿sí? Pero cuando Dios dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y yo recibo en mi espíritu y confieso que eres uno de los que Dios tiene misericordia, y hoy te convences de una vez y para siempre de que no te conoces separado de Dios porque Dios nunca te ha visto fuera de Él, y tú y Él son uno solo porque Dios es uno mismo, ¿sí? Sabemos que esto que se está hablando, pues no se aprende en una misa, ni se aprende en un culto, ¿sí? Un culto de hombres, sino esto lo enseña el Espíritu. ¿Y por qué nos atrevemos a hablar de esta manera? Primero, por orden de Dios. Segundo, porque tu mente está preparada para recibirlo. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán hasta hoy ha pasado mucho tiempo. Y Dios le ha dado a la mente como le ha dado para que entienda hoy estas cosas. Entonces está preparada para que tú recibas esta palabra que te dice que tú mismo eres Jesús resucitado. Porque resucitó Él y todos en Él. Y todo el que esté en Él es el mismo. Sencillo, ¿sí? Bueno, sencillo no al principio, sencillo cuando ya lo afirmas en tu mente, en tu corazón. Porque bueno es afirmar el corazón en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, que ya te perdonó, ¿sí? Que tienes que ir, que tienes que ir yo apelo a tu buena conciencia para que tú reconozcas que ya eres reconciliado con Dios. Yo de pequeño yo decía, yo sé que Dios ya me perdonó, ¿sí? Yo me veía como sucio, ¿no? Y decía, yo sé que Dios ya me perdonó. O sea, yo ya entendía esto de niño. Lo que pasa es que no lo entendía con claridad y vivía en sombra, ¿no? En deseos engañosos, porque yo fui criado como de pronto la mayoría. Todos los domingos el cura diciéndole que usted es una llaga podrida, un trapo de inmundicia, que es un vil pecador, que la cruz no hizo nada, no limpió a nadie, que no perfeccionó a nadie, porque nos han engañado y de eso se trata el engaño, de que tú veas a Dios por fuera y fuera de sí mismo. Y si tú eres el templo de Dios, así como Él es santo, el templo también. Lo que pasa es que tienes que salir de la conciencia sucia, en sombras, de la mala conciencia. Cuando sales de la mala conciencia, ¿cómo sales de ella? Primero, le voy a decir cuál es el primer enemigo de la fe. El primer enemigo de la fe, dice el mismo versículo, que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el mismo versículo que el primer enemigo de la fe es andar por vista. ¿Sí? Andar por vista. Por ejemplo, puedes estar pasando una situación y la mente natural, la mente que te da los sentidos naturales, te dice, te va a suceder esto, no vas a salir de esta situación, tu familia está hundida en esto, te va a pasar esto, y esa es la mente caída hablándote. ¿Y sabe qué dice la mente de la fe reconciliada con Dios? Dice, confieso que hoy es el mejor día. Confieso que soy bendecido con toda bendición. Confieso que Dios envía ángeles a mi servicio y me protegen. Confieso que mis hijos son bendecidos con toda bendición. Confieso que ellos mismos son Jesús y que la vida perfecta de Dios se manifiesta en ellos. Confieso y creo y confieso. Así como cuando
los engañadores que están en un púlpito o contaminados con la mente de la circuncisión por los otros apóstoles de antes de la cruz, que hablaban de pecado, de Satanás, de demonios y de todo eso, te dicen que eres pecador, pues repítete, esos son hombres que viven de acuerdo a la vista, enemigos de la fe que iba a ser revelada, que te dice que eres santo, que Dios te justificó, te santificó, te redimió, te lavó, te hizo un mismo ser con Él, te hizo un solo espíritu, y tu espíritu de hombre chiquitico, caído, fue regenerado al espíritu de Dios, y tú caminas como Dios en la tierra. Por eso dice para un salmo, dioses sois, pero no muchos, sino un solo Dios en muchos cuerpos. ¿Sí? Entonces, este mensaje hoy viene del corazón de Dios. Y si oyeres hoy su voz, no enderezcáis tu corazón. ¿Por qué? Porque ya eres comprado, tu cuerpo no te pertenece. ¿Sí? Ya fuiste comprado. Crees que andas en libre albedrío, pero eso es mentira, es un engaño. No hay libre albedrío. ¿Sí? No hay libre albedrío. Tú fuiste comprado por Jesucristo por precio de sangre de Rey, sangre eterna. Toda su sangre se derramó para que tú tuvieras redención. ¿Sí? Es más, tú no eres pobre. Mire la fe del Espíritu, tú no eres pobre. Él dice que Él se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera a todos. Entonces tú eres rico ¿en qué? En que si te conoces a sí mismo, tú todo lo puedes, porque tú pasas a ser la misma naturaleza de Jesucristo. ¿Sí? Entonces tú no vives en miseria, tú vives bendecido con toda bendición, en el progreso de manifestar esas bendiciones a diario. Entonces, Él te salvó en la cruz de que pensara que había una separación, pero te está diciendo que tú y Él son uno. ¿Sí? Y te salvó de aquello que Adán te había hecho culpar, de su desobediencia. Había condenado a todos hasta la cruz, pero asimismo, de la misma manera, Cristo nos justificó porque Él lo hizo perfecto. ¿Sí? Resucitó, vino y le enseñó un solo apóstol. ¿Sí? Le enseñó un solo apóstol. ¿Qué significa la gloria de Jesucristo en toda su plenitud? Donde dice que somos más que vencedores, donde dice que no hay enfermedad, donde dice que somos bendecidos con toda bendición, donde dice como el versículo que la gente no quiere que se enseñe, la gente que no cree, lo incrédulo, la religiosidad, la mente inicua, el hijo de perdición. Igual va a ser salvo, pero de perdición, porque no va a reinar aquí en la tierra en perfección, como Dios quiere. Que Satanás fue destruido por la muerte de Jesucristo en la cruz. Destruido, aniquilado para siempre, no existe, sácalo de tu mente, no existe. Eso es lo que dice el espíritu del mundo, porque usted le pregunta a las personas y dice, ay, toda esa maldad es por culpa del diablo. ¿Sí? Ay, el pecado, ay no, me pareció un demonio. ¿Sí? Eso dice el espíritu del mundo. ¿Sí? Pero dice nosotros, o sea, los que son hijos antes de participar de carne y sangre, como dice este versículo al principio, que fueron conocidos por Dios antes de la fundación del mundo, escogidos y predestinados, ¿sí? Estos hijos son perfectos, ¿sí? De pronto esos hijos perfectos, por un solo sacrificio para siempre que los hizo perfectos, están en mala conciencia. De pronto están por allá en alguna cárcel haciendo algo indebido, en una mala procedencia, pero es que no han salido de la amnesia. Entonces, estos mensajes, y cuando tú te convenzas y compartas estas enseñanzas de parte de Dios, tú le vas a hacer recordar a ellos que lo que tienen es una amnesia. ¿Por qué? Porque fueron formados en un sistema de hombre, que el hombre le tiene cultura en contra de creer en Dios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me ha ayudado muchísimo. Nosotros
cometemos el error cuando somos padres de decirle a los hijos de los cuales somos progenitores, porque el verdadero padre es Dios, eso es lo primero que hay que aprender, que no son nuestros. Por eso no se pierden si tú reconoces que son de Dios primero. Esos hijos que no son nuestros, les decimos, por ejemplo, usted tiene que ser alguien en la vida, estudie. ¿Sí? Ya le estamos mintiendo por 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque resulta que usted ya nace siendo alguien que, hijo de Dios, y ese es el título más grande de la tierra. Entonces tú ya le cegas el entendimiento. Es como si la María antes de la cruz le hubiera dicho a Jesús, en vez de decirle, mira, el ángel me dijo que te dijera que tú eres el Hijo de Dios y que tú vas a redimir el pecado del mundo, comenzar a haberle dicho decir, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces Jesús hubiera sido un licenciado en carpintería, graduado en alguna universidad que tú conozcas, para poder ser alguien. ¿Sí ven? Pero es una mentira, es una falacia, es un engaño. Lo primero que te dan es un nombre que no te pertenece, porque el nombre es sobre todo nombre, y sobre tu nombre es Jesucristo hombre. ¿Sí? Una identidad falsa te dan. Después te dicen que tienes que esforzarte para ser alguien en la vida. Y resulta que ya vienes siendo Dios en sí mismo. Y tienes un conocimiento predestinado que te hace decir cosas superiores. Y ya no, bueno, no estamos diciendo que tengas anhelos o no tengas, pero estamos diciendo que ya no haces los anhelos tuyos, porque ya sabes quién eres en Cristo, y haces los anhelos de Dios. ¿Qué es lo que busca todo el mundo? La gente lo que quiere es dejar de hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque les dijeron que iban a ser condenados y que iban para el infierno, y la religión los opresiona, y ese es el espíritu de la circuncisión, el que hace que no se vea la redención que se nos fue adjudicada por Jesucristo a través del sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, ¿cómo nos han enseñado mal el sacrificio? Nos han dicho que ahí no fue destruido Satanás, pero hoy estamos viendo un versículo que nos dice que sí fue destruido. Nos dice también que el pecado sigue reinando, y resulta que el pecado llegó hasta la cruz, y el hombre entró fue en una enseñanza indebida de algunos personajes que trajeron una enseñanza indebida a los gentiles, diciéndoles que Satanás por ahí anda todavía, que hay pecado todavía, que cuidado con el infierno, esto, lo otro, y los llenaron de ignorancia. Entonces el problema no es entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia y el conocimiento pleno de la gloria de Dios a través de pues estas cartas que son del Evangelio predicado por Jesucristo, que están de Romanos a Hebreos. El resto de la palabra es diabólica. ¿Por qué? Porque el resto de las cartas habla de una existencia de un ser que ya fue destruido en la cruz. ¿Por qué a veces tú dices, no, pero a mí se me aparece algo como entes así diferentes? Bueno, porque crees en esa mentira, entonces tú lo creas en tu mente. ¿Qué es salir del engaño? Afirmar el corazón en la gracia es afirmar el corazón en estos misterios de la gloria de Cristo. De la gloria, no sin gloria antes de la cruz. Jesús antes de la cruz no nos enseñó nada. Hermano, ¿y usted cómo va a decir eso? Sí, porque él enseñaba judaísmo, o circuncisión, o la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Y por qué digo que no enseñó? Porque lo encerró en misterio para que nadie entendiera. Entonces no pudimos aprender. ¿Sí? Entonces, después de la cruz, vino la verdad un apóstol, ¿sí? El apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo. Eso es importante, porque por ahí aparecen unos que son columnas de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Pero yo te estoy hablando del perito y arquitecto de la iglesia de Jesucristo, ese apóstol abortivo, así que apareció de último, pero los últimos serán los primeros, ¿sí? Y de lo más vil y más menospreciado saca Dios para avergonzar la sabiduría de los sabios. Bueno, este apóstol era ese asesino de la iglesia.
Eh, de ahí sacó Dios ¿para qué? Para revelarle todo el misterio de toda su gloria. Entonces, por aquí quiero leer unos comentarios de unos amados hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. Y bueno, saludamos de antemano a los que van a poder disfrutarla para poder recibir del Espíritu conocimiento en gloria, en plenitud. Dice nuestro hermano Peyuco Carrera, él nos saluda desde Chile, el país de Chile, dice bendecido con toda bendición. Sí, Señor, así es, amado hermano, conforme a lo que dice Gálatas, conforme a lo que dice Efesios, en el Evangelio de la Gloria predicado por Jesucristo al apóstol Pablo. Gálatas nos dice que somos bendecidos con el creyente Abraham, y Efesios nos dice que somos bendecidos con toda bendición. Totalmente cierto, eso es una verdad que si no caminas con el enemigo de la fe, que son los ojos naturales, puedes confesarla. Soy bendecido con toda bendición. Así ves un escenario contrario, pero eres bendecido. Confieso que soy bendecido, ya bendecido con toda bendición. ¿Por qué? Porque eso activa los ángeles que Dios envía al servicio de los que han de ser llamados para salvación. Nuestro amado hermano también dice, somos Jesús resucitado. Totalmente. No somos Jesús antes de la cruz, porque Jesús antes de la cruz vino a dar una enseñanza de la ley, de la circuncisión, que fue destruida en la cruz. Entonces somos ese resucitado en gloria, ¿sí? Nadie enseñó al resucitado en gloria sino el apóstol Pablo cuando Jesucristo lo arrebató al tercer cielo y le reveló los misterios que él quiso compartir, pero luego Dios le dice, no, primero viene la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es lo que enseñó Pedro, Juan, Judas, Santiago, y la contaminación del libro de Apocalipsis, que nos hace ver sin vencer, nos hace ver en obras, ¿sí?, de la carne, en obras de arrepentimiento, nos hace ver no perfectos por un sacrificio, sino que hay que sacrificarnos y por mi culpa y por mi gran culpa, y viéndonos en pecado, y venga, le pongo las manos para que reciba, y resulta que cuando usted lo pasan al frente a ponerle la mano para que reciba, usted lo hacen esclavo de esa carne que lo toca, porque esa carne no tiene el conocimiento pleno. Y algo, otras cosas más, que la apostasía significa caer de un lugar, ¿sí? Caer de un lugar. O sea, por ejemplo, estamos en Cristo y la circuncisión mezclada con la gracia creó la mente inicua en el hombre, y el hombre cayó de Cristo. ¿Por qué? Porque no cree que está en Cristo, porque dice que está en Cristo y también tiene pecado. Dice que está en Cristo y también que tiene el hombre de pecado. Entonces Cristo no es ministro de pecado. ¿Sí? Pablo le dice al hipócrita de Pedro, le dice, lo que está haciendo es de condenar. ¿Cómo les va a decir que son pecadores? ¿Sí? Si Cristo no es ministro de pecado. Y en ninguna manera. ¿Sí? ¿Y por qué le dijo a él que lo que era de condenar? Porque resulta que estaba judaizando a la iglesia. Obviamente era de condenar, porque ¿qué es el judaísmo? El judaísmo presenta como vivo a Satanás, presenta el pecado como vigente, presenta a los demonios por ahí saltando de cuerpo en cuerpo, presenta las maldiciones vigentes, presenta la ley y la justicia del hombre por medio de mandamientos, no por medio de la fe. ¿De qué se trata esto? De creer por fe, no por vista. Oh, yo sí soy bueno. No. No es tu propia justicia, es la justicia del perfeccionado. Dice nuestro amado hermano Matías Rubio, somos uno, somos santos, somos Jesús, el que resucitó de los muertos. Así es, amado hermano. Dice nuestro hermano Jesús Carrera, dice, nuestra gloria es el Mesías, Jesús resucitado. Nuestra fe no está fundada en esperanza, nuestra fe está fundada en la fe de lo consumado. Pues por la fe hecho está todo en gloria en Cristo, que vive en plenitud en nosotros mismos. Totalmente.
Si Cristo está en nosotros y en Cristo vive la plenitud de la gloria de Dios, tú estás reteniendo, mira esto, y en mi nombre harán cosas mayores. Cristo está en ti, tú eres el templo de Cristo y tú contienes a Dios. ¿Qué tal esa obra mayor? Tú eres la obra mayor de Dios porque tú contienes a Dios adentro. Y cuando alineas la plenitud, que es la mente y tu espíritu, para que tu cuerpo espiritual obedezca, porque después de la cruz el cuerpo es espiritual. Solo hay que inyectarle la reconciliación del conocimiento pleno, que salga de la amnesia de no recordar quién es, salga del engaño que no es una identidad terrenal, sino la identidad celestial, y que su ciudadanía no es en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay. Tu ciudadanía es celestial, donde no hay límites, ni líneas que nos separen, donde todos somos un solo cuerpo, un solo organismo vivo, llamado Jesucristo hombre, la plenitud de Dios. Así que, pues, queremos dejar este mensaje del corazón de Dios a través de este amado servidor de ustedes, y muy agradecido por todos los que Dios pues tenga bien entregarles esta palabra que contiene lo que es la palabra de Dios en el nuevo pacto, las cartas del apóstol Pablo en sabiduría oculta. Esa es la palabra de Dios, no hay más palabra de Dios, el resto no es palabra de Dios, el resto ya se cumplió. Y hay algunas añadidas que están contaminadas con legalismo, con la mente de Moisés, con lo que Jesús enseñó antes de la cruz, que fue la circuncisión, y la experiencia de aquellos apóstoles. Por eso dice según Juan, según Pedro, según Judas, según Santiago, porque era su experiencia en la carne con Jesús fuera de ellos. Así que, amados hermanos, somos uno en el Padre, somos la mente Padre en la tierra, ejerciendo reino y gloria. Un fuerte abrazo a todos, bendecidos con toda bendición. Recuerde que el enemigo de la fe que iba a ser revelada es caminar por vista. Por eso Dios no ve pecado, porque no camina por vista, sino por entendimiento pleno. Bendecidos con toda bendición, hasta que el Espíritu nos vuelva a reunir.